Terminas tu nivel de licenciatura e inmediatamente buscas impartir cátedra. Bueno, la docencia siempre me gustó, pero ya en la universidad, para dar clases en la universidad, ya se buscaba tener un perfil más alto, un posgrado. Entonces sí empecé dando clases a nivel, a nivel preparatoria, incluso a nivel secundaria. Okay. Di clases en un conocido colegio, pues donde están hijos de políticos y demás, y ahí aprendí mucho, que me fue formando. Al mismo tiempo que yo daba clases en este colegio, empecé a estudiar la maestría. Bien. De tal suerte que, bueno, pues se fueron de esta manera abriendo las puertas a poder acceder a dar clases ya a un nivel licenciatura. Y de ahí, ¿cómo es tu vinculación con la particular? Para la parte en la que ya te desarrollas en lo que es la necesidad de dar la asesoría en un discurso político. Fíjate que tuve también la suerte de poder trabajar en el ámbito del gobierno municipal, en el ámbito público, y precisamente como analista político, ¿no? Yo estaba trabajando con la secretaria de administración, en la administración del licenciado Armando Rivera, y a ella la hacen secretaria de gobierno, la cambian de secretaria de administración a secretaria de gobierno. Y me dice, oye, pues tú estuviste en la Facultad de Ciencias Políticas, vente de mi analista político, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde empezamos a poner Y tú, en ay, práctica. ¿y Yo eso dije, ¿yo ahora qué qué es? hago? Más que yo soy Sí. sociólogo, ¿no? Ajá. Pero no, me encantó. Estuvieron muy abiertos a mi análisis Bien. y, y a la construcción de líneas discursivas, ¿no? Entonces, a la par que yo estaba trabajando en el municipio, ¿no? También se dio casi de inmediato, al término de esta administración en la que participé, las puertas en la universidad para el análisis desde la Secretaría Particular. Como yo traía esa experiencia previa del municipio, de trabajar en el municipio como analista político, yo le presento al secretario particular en aquellos ayeres, estamos hablando de 2007, ¿no? La administración municipal en la que participé fue 2003, 2006, entonces en 2007 presento un proyecto de lo que yo había aprendido o trabajado en el municipio para poderlo trabajar en la universidad. Wow. Y bueno, pues fue recibido, se me dio la oportunidad y bueno, pues ya desde 2007 hasta 2022, pues no dejé de trabajar el análisis político, el discurso en la universidad. Por eso sí consideras que es de suma importancia que las instituciones, digamos, públicas y privadas cuenten con un departamento mínimo de análisis político. Es correcto. Recuerdo muy bien la plática con el secretario particular de esa rectoría en particular, y cuando le comenté del proyecto, que yo consideraba que hacía falta un análisis político dentro de la Secretaría Particular, porque en aquellos ayeres pues, la Secretaría Particular estaba muy definido que era la encargada de la política interna universitaria. Okay. Y me dijo, yo tengo años planteándolo aquí en la universidad. No, pues, ¿Y nunca se le había logrado? no, caí como anillo al dedo, ¿no? Y empezamos a hacer todo ese trabajo tan interesante de cómo se estructura la universidad, de los propios grupos políticos y académicos que se van conformando, Wow. y grupos también de poder, por supuesto, ¿no?
O sea, quien diga en la universidad, no, yo soy académico, yo no me meto en la grilla, está mintiendo, sabe que no es de esa manera. Es un ¿no? discurso político. Claro, somos es un politicón, ¿no? O sea, Claro. no estamos ajenos. Sí. Ese es un discurso político, ¿no? Como aquel que dice, yo no tengo ideología. Bueno, pues es una ideología. La ideología de no tener ideología. ¿Es una ideología? Es una ideología, ¿no? Así es, licenciado. Bien, ahondando un poco más en esta parte de tu trabajo ahí en la Secretaría particular, y como una última pregunta con respecto a eso, ¿quiere decir que con tu participación se abre apenas en la universidad, en esos años, la importancia de tener quien analice la participación social de los diferentes grupos que hay al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro? Es decir, se le da esa importancia a esa parte. Sí, al menos de manera formal, así fue. Por supuesto que la universidad, yo no llegué a inventar el hilo negro, sabemos que es un ente súper político, ¿no? Está ahí toda la historia desde cómo logra su autonomía, la manera en cómo era Fernando Díaz Ramírez como rector, un rector paternalista, un rector que iba a los jardines queretanos y órale, métanse a clases, ¿no? De esta manera, después el rectorado de Hugo Gutiérrez Vega, chocando con el conservadurismo de aquella época, ¿no? Como él mismo describía a Querétaro una ciudad levítica, es decir, sacerdotal, ¿no? Sí, sí. Gobernada desde el púlpito y el confesionario, me platicaba él, ¿no? Tuve el gusto de su amistad y pues entonces la universidad siempre ha sido un ente político, pero digamos, existía, pues todo rector tenía seguramente sus informantes, su gente de confianza que decía, oye, pues a ver, vete a ver qué traen los de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Que andan muy bravos. O sea, existía dentro de la praxis como una manera de hacer política, pero no formal, ¿no? O sea, no existía la formalidad de esto. Claro. Yo te puedo decir que yo, ya en rectorados posteriores, inauguré y fui el primer coordinador de análisis político, que esta coordinación estaba adscrita a la Secretaría particular, ¿no? Entonces, wow. Y ya se dio de esta manera. Y no solo era la parte del análisis político interno de los grupos de poder, sino el análisis político de la universidad frente a la sociedad, ¿no? Frente a la sociedad queretana. Y la parte de los discursos. O sea, los informes rectorales cada vez fueron siendo de una manera mucho más amplia, mucho más política, ¿no? Y mucho más de cara hacia la propia dinámica de la sociedad en la que está inserta la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, pues ya eran discursazos. Sí, totalmente. Sí. Abarcadores. Abarcadores, sí, en el sentido de que en cuanto a extensión, en cuanto a forma, a fondo, etcétera, etcétera, pues haz de cuenta que estábamos viendo el informe de un presidente municipal, claro, o de un gobernador. A ese nivel creció, ¿no? Porque tiene que concatenar todos los escenarios posibles, en primer lugar. En segundo, el nivel de los escuchas, los receptores, son distintos. Estamos hablando de cuestiones de preparatoria, maestros, correcto, los sindicalizados, correcto, nivel universidad, maestrías, doctorados. Y todo eso tiene que tener un buen estudio para poder realizar el discurso que el rector va a dar. Tiene que ser amplísimo, ¿no? Porque su comunidad es ampliamente diversa. Pero también no se puede quedar en una burbujita. No podemos pensar que la universidad es el mundo. Sí. Eso llega a atraparnos en una burbuja que pues es un engaño, ¿no? Porque la sociedad y el mundo es mucho más amplio, es mucho más que la universidad. Y en ese sentido, pues tenemos que ampliar nuestra visión. Si no, se vuelve una ceguera de taller, ¿no? Claro. Una ceguera de intelectuales, lo voy a decir en el humor de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Como en su maravillosa novela de
de estas ruinas que ves, ¿no? De estos intelectuales de rancho en su novela, que él mismo Claro. describía de manera divertidísima, ¿no? No podemos encerrarnos en eso, es mucho más amplio el mundo social y no se diga el mundo político, licenciado. Perfecto. Sí. Y con este hilo conductor, partimos de que hay exigencias sociales, emocionales y morales propios de una ciudadanía. Esto se da, pues, obviamente, que en determinada región, país-región, que de cierta manera deben de ser contestadas por los tomadores de decisión, que son los que presiden precisamente esta parte de, llámese Estado, llámese país, ¿no? Y estas decisiones de un desarrollo, o que ameritan precisamente un desarrollo de discursos políticos, que puedan dar precisamente ese estado de quietud que tanto la sociedad está clamando por respuestas, ¿no? Sobre el acontecer que se está desarrollando. Por consiguiente, ¿cuál es la historia del discurso político y sus máximos exponentes en la historia humana? Okay. Qué buena pregunta, y es súper amplia esta pregunta que tú haces. El discurso político viene a tener una gran importancia, por supuesto, y es la que más se aborda en la historia de las repúblicas y de las democracias modernas. Sin embargo, está desde la antigüedad, ¿no? Y desde la antigüedad vemos una retórica y una oratoria en la propia política, ¿no? Sí. Mira, esta parte a mí me encanta porque da mucha tela de dónde cortar, que es un discurso de Marco Tulio Cicerón, ¿no? Este famoso senador, abogado, orador, excelso, que bueno, al final llega a ser tan influyente como orador, sí. Llega a ser tan influyente su propio discurso político que sus enemigos lo acaban asesinando. Y no solo eso, fíjate, es curioso, pero los historiadores de su época narran cómo ya al cadáver le trozan, le pican la lengua, ¿no? O sea, la importancia del poder de la palabra y del discurso político a la influencia que llega a tener socialmente. Por eso sus enemigos querían como destrozar ese discurso, ¿no?, tan fuerte que tenía. A grado tal que este famoso discurso que da en el año 63 antes de Cristo, en el cual es el inicio de un golpe de Estado a Lucio Sergio Catilina, ¿no? El famoso Catilina. Claro. Sí. Entonces, ese golpe de Estado. Y lo inicia con una provocación, con una pregunta provocadora, ¿no? Okay. Así inicia el discurso, que dice: «Cuesque tandem abutere, Catilina, patientia nostra», ¿no? Que quiere decir: ¿hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Así empezaba su discurso. Ese discurso que dio pie, sí, ¿no?, a lo que después fue un golpe de Estado contra el propio Lucio Sergio Catilina, ¿no? Así. Imagínate la importancia del discurso político. Estamos hablando del mundo antiguo, 63 a.C. Bueno, vamos a venirnos a las democracias modernas, y con esto quiero referirme a posteriores a la Revolución Francesa, claro, ¿no? Porque pensándolo desde una sociología, desde una ciencia política, nosotros hablamos pues de un cambio histórico social a partir de un movimiento social, claro, de un movimiento social que conlleva un orden político, económico, social, etc.